Cuando pensamos en la antigua Grecia, las dos ciudades o polis que vienen a la mente son Atenas y Esparta. Estas eran grandes rivales y vivieron uno de los conflictos más importantes del mundo griego. La primera tiene que ver con la organización del mundo griego. Siempre tenemos que recordar, para entender conflictos como este, que los griegos vivían agrupados en diferentes ciudades-estado conocidas como polis, las cuales eran autónomas y decidían sobre sí mismas. Incluso tenían diferentes formas de gobierno, como las dos protagonistas de este video: Esparta, que era una diarquía, y Atenas, una democracia. En segundo lugar, quiero mencionar que no era extraño que estas polis pelearan entre ellas. En otro video hemos hablado de las guerras médicas, donde muchas polis se aliaron contra un enemigo externo, Persia, pero eso no quita que hubiera recurrentes conflictos internos, incluso más que contra extranjeros. Por último, en tercer lugar, y para resaltar el hecho de que la guerra del Peloponeso no fue una ocasión única, quiero mencionarles que en realidad esta fue la segunda con este nombre, y que fue antecedida por la que se conoce como la Primera Guerra del Peloponeso. En ella se enfrentaron también Atenas y Esparta, empujadas y acompañadas por las ligas que ambas comandaban y que ahora describiremos. Los conflictos comenzaron en el año 460, cuando Atenas decidió apoyar a Mégara en su enfrentamiento con Corinto, aliada de Esparta. Este conflicto no menor duró 15 años y terminó en el año 445 a.C. con la llamada Paz de los 30 años. Con ella, Atenas recuperaba los territorios que había perdido y se pacificaban supuestamente las relaciones entre ambas ligas. Pero esto fue puesto a prueba en numerosas ocasiones por los conflictos que continuaban desatándose entre sus miembros, que siempre involucraban, de una u otra manera, a Esparta y Atenas, que tenían una fuerte rivalidad. En vez de los 30 años planificados, esta paz solo duró 10, y su final marcó el inicio de una de las guerras más autodestructivas de la historia de la antigua Grecia, la Segunda Guerra del Peloponeso. Como su inicio tuvo que ver de nuevo con las polis aliadas a Atenas y Esparta a través de sus ligas, veamos primero cómo estaban conformados los dos bandos. Por un lado existía la Liga del Peloponeso, a la que pertenecían casi todas las polis de la península donde se encontraba Esparta. Esta liga estaba conformada por tratados de alianza unilaterales entre Esparta y las diferentes polis, y nunca entre las diferentes polis entre sí, hecho que hace que algunos historiadores duden de si es correcto usar el nombre de liga. Atenas, en cambio, pertenecía a otra liga, la Liga Ático-Délica o Liga de Delos. Esta tenía en principio un carácter defensivo y había surgido tras las guerras médicas como forma de protección en caso de que volvieran los viejos enemigos. Atenas había sido invitada a formar parte y poco a poco tomó el control de ella, acumulando mucho poder. Numerosas ciudades formaron parte y su principal escenario de acción era el mar, donde destacaba la flota ateniense. Tanto Atenas como Esparta eran hegemónicas en sus respectivas ligas. Y ahora bien, ¿cómo llegamos entonces al estallido de la gran guerra de la que trata este video? Como ocurrió en la Primera Guerra del Peloponeso, en la que ya estaban establecidos estos dos bandos, la causa se encuentra en el conflicto entre miembros de ambas ligas, que luego provocaron el enfrentamiento de Esparta y Atenas. En el año 436 a.C., estalló una guerra civil entre el partido aristocrático y el partido democrático en la pequeña polis de Epídamo. El Partido Democrático decidió pedir ayuda a la polis de Córcira, quien había sido la fundadora de la polis de Epídamo, pero Córcira se negó a ayudar. Corinto, que era miembro de la Liga del Peloponeso, le pidió ayuda a esta, mientras que Córcira le solicitó la ayuda a Atenas. Según Tucídides, una de las mejores fuentes antiguas para comprender esta guerra, el motivo por el que los atenienses aceptaron la ayuda de Córcira fue porque ésta tenía una de las mayores flotas del mundo griego, y si los peloponesios lograban hacerse con ella, entonces sería un serio problema para la futura e inevitable guerra del Peloponeso. Por otro lado, según Tucídides, los propios espartanos aceptaron entrar en el conflicto porque estos tenían miedo de las ambiciones imperiales de Atenas. Independientemente de si los espartanos tenían miedo o no, lo cierto es que el conflicto de Corinto llevó a que las relaciones entre ambas ligas se deterioraran rápidamente, especialmente luego de que en el año 432 a.C., Atenas decidió atacar a la polis de Potidea, otra colonia de Corinto. Esto llevó a que finalmente la Liga del Peloponeso le declarase la guerra a la Liga Ático-Délica, comenzando así la Segunda Guerra del Peloponeso. Para poder entender esta larga guerra, que algunos autores incluso sugieren que fueron más de una, vamos a dividirlas en varias etapas. La primera de ellas comienza en el año 431 y es comúnmente conocida como la Guerra de Arquídamo. En esta primera etapa, las fuerzas espartanas y de la Liga del Peloponeso marcharon sobre la península del Ática esperando enfrentarse con sus oponentes. Pericles, el reconocido líder ateniense, era consciente de que era imposible derrotar a las fuerzas espartanas en combate terrestre, por lo que previendo la invasión del Ática, ordenó la evacuación de sus habitantes al interior de Atenas, la cual se encontraba amurallada y resultaba sumamente difícil de atacar.
Pero la estrategia de Pericles no consistió simplemente en esconderse detrás de sus murallas. De hecho, este utilizó la poderosa flota de la Liga Ático-Délica para atacar las posesiones costeras del Peloponeso y destruir la inferior flota de los aliados de Esparta. De esta manera, los enfrentamientos de esta primera etapa fueron bastante reducidos, ya que los espartanos no podían penetrar en las murallas y los atenienses solo atacaban por mar. Sin embargo, hay algo que Pericles no pudo prevenir, y es que en el año 430 a.C. se desató una terrible peste en Atenas que provino posiblemente de los mismos barcos que traían alimentos a las miles de almas que estaban refugiadas en la ciudad. Las condiciones de hacinamiento provocaron que la peste se propagase rápidamente, causando la muerte de miles de personas, incluyendo la del propio Pericles, quien murió en el año 429 a.C. Pero a pesar de la muerte de su líder, los atenienses lograron mantener la delantera en la guerra mediante el uso de la flota y la astucia de sus generales, del cual destacó principalmente Demóstenes, quien logró capturar la ciudad de Pilos en el 425 a.C. De todos modos, más allá de las victorias atenienses, la guerra había producido un serio desgaste en el Ática, ya que una gran parte de los campos habían sido abandonados frente al avance espartano. Este desgaste, el cansancio general de la población frente a la guerra y la batalla de Calcídica, que llevó a la muerte de Cleón, líder ateniense que había reemplazado a Pericles, llevaron a que se firmase en el año 421 la llamada Paz de Nicias. Esta paz lleva el nombre del ateniense encargado de llevar adelante las negociaciones, y a la misma vez marcó el comienzo de la segunda etapa de esta guerra, que es un periodo de tregua entre Esparta y Atenas. El acuerdo de paz debía durar 50 años, pero no tardó mucho en romperse. A los 7 años comenzaría la tercera etapa de la guerra con la interrupción de la Paz de Nicias en el año 415. La causa sería una de las peores decisiones tomadas por Atenas durante la guerra. Cuando la polis griega de Segesta, ubicada en la isla de Sicilia, pidió ayuda a los atenienses en su guerra contra la polis de Celino, estos consideraron que era la excusa perfecta para atacar a la polis de Siracusa, la cual era aliada de Esparta y se encontraba ascendiendo en poder en la isla. Al frente de la expedición fue nombrado un polémico personaje conocido como Alcibíades, quien había sido elegido estrategos en el año 420. Una vez en Sicilia, una comisión enviada por Atenas exigió el regreso de Alcibíades, acusándolo de haber cometido actos profanos, especialmente contra los misterios de Eleusis, una de las tradiciones religiosas más secretas y sagradas para los atenienses. Alcibíades había sido puesto enfrente de la expedición conjunto con Nicias, el cual, al regresar a Alcibíades, quedó solo frente a la expedición. Nicias fue derrotado y ejecutado por las fuerzas de Siracusa, quienes habían sido advertidas de su plan por Alcibíades, quien luego de enterarse que sería juzgado por sus crímenes, decidió escapar y pasarse al bando espartano. La traición de Alcibíades significó para Esparta poder conocer gran parte de las estrategias militares de Atenas, y con su ayuda, la Liga del Peloponeso volvió a invadir el Ática en el año 413 a.C. Esto dio lugar a la última etapa de la guerra, conocida como la Guerra de Decelia y Jonia. En su invasión, la Liga del Peloponeso ocupó Decelia, lugar donde se encontraba la mina de plata del Laurión, lo que significó un durísimo golpe a la economía de la Liga Ático-Délica. Pero además de la nueva invasión, una gran cantidad de miembros de la Liga Ático-Délica comenzaron a salir de la liga alentados por Esparta y por Persia, el antiguo rival de Atenas. Más importante aún, el sátrapa persa de Sardes, conocido como Tisafernes, negoció con los espartanos una alianza sumamente polémica en el año 412 a.C. Los persas se comprometieron a prestarle una gran cantidad de oro a cambio de que los espartanos les cediesen el control de las polis griegas de Asia Menor una vez que la guerra terminase. Como si esto fuera poco para Atenas, una revolución oligárquica intentó desplazar las instituciones democráticas de la polis, pero terminó fracasando. A pesar de todos estos contratiempos, la flota ateniense, que era leal a los partidarios de la democracia, logró una serie de victorias contra Esparta y sus partidarios lograron desplazar a los oligarcas del poder. Uno de los defensores de la democracia y principales personajes de este periodo fue el controversial Alcibíades, quien, aunque parezca sorprendente, fue llamado de vuelta a Atenas en el año 407 a.C. para que se encargase de combatir contra los espartanos. Sin embargo, su papel fue muy corto, ya que tan solo un año después fue derrotado en la batalla de Noción por uno de los personajes más importantes de la guerra, Lisandro de Esparta. En el año 405, Lisandro venció a la flota ateniense en la crucial batalla de Gospótamos. Allí, prácticamente todas las naves atenienses fueron destruidas o capturadas, dejándolos entonces sin ninguna fuerza marítima seria. Las noticias de la derrota llegaron rápido a Atenas, a la cual solo le quedaban dos opciones: resistir en la ciudad o rendirse. La posibilidad de resistir se hizo cada vez más imposible. La cantidad de gente acumulada en Atenas y la poca comida disponible jugaron a favor de los espartanos.
La resistencia de los atenienses duró hasta el año 404 a.C., cuando el ateniense Terámenes y el espartano Lisandro negociaron un tratado de paz que obligó a los atenienses a destruir sus murallas, ceder sus posesiones fuera del Ática y dejar la política exterior en manos de los espartanos, entre otras cosas. El final de la guerra del Peloponeso dejó una Grecia sumamente diferente. Atenas perdió por un corto plazo de tiempo su democracia frente al control de Lisandro, y lejos de ser la última guerra entre los griegos, la guerra del Peloponeso sentó las bases para la aparición de nuevos poderes en la región. Espero que este video te haya servido para entender esta guerra tan importante en la historia de Grecia. Si te gustó, no dudes en compartirlo y en suscribirte para ver más videos como este. Mucha suerte y hasta el próximo video.